Distinto. El tema es el siguiente, ¿ya? Las medidas de dispersión para datos no agrupados, rango, varianza y desviación estándar. Hemos visto hasta la clase anterior 3 medidas de tendencia central. La media aritmética, ¿recuerdan? La mediana y la moda. Ya, es un tema. Esas son las medidas de tendencia central. Ahora iniciamos ya un nuevo tema, que es las medidas de dispersión. La dispersión es una palabra de alguna manera conocida, ¿no? Hace referencia al alejamiento o acercamiento de algo, ¿no? Allá, mira, hay mucha dispersión de repente entre las personas. Es como que las personas están de alguna manera alejadas, no cercanas, ¿no? Entonces la dispersión, de alguna manera, ya en la estadística ya es una medida que nos permite medir la variabilidad de los datos, ¿ya? Y vamos a verlo para datos no agrupados. Tenemos como medida de dispersión el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango ya lo conoces, ¿te acuerdas? Cuando veíamos la regla de Sturges, el rango de un conjunto de datos era la resta del mayor con el menor valor. Ese rango que has visto en sesiones anteriores que hemos visto es una medida ya de dispersión. Bien, el logro de la sesión, lo que queremos conseguir es calcular e interpretar las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar para datos no agrupados. Veamos. Entonces aquí tenemos, ¿no?, una presentación inicial, ¿no? Las medidas de dispersión son cantidades, ¿no? Son medidas, en este caso, que establecen o nos permiten conocer, ¿no?, el grado de dispersión, ¿no? O sea, el grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de alguna de las medidas de tendencia central. En este caso, ¿no?, nosotros vamos a estudiar en qué medida los datos, ¿correcto?, se acercan o se alejan de la media aritmética. Entonces, la media aritmética va a ser nuestra medida de referencia para poder conocer las medidas de dispersión. No la mediana ni la moda, sino la media aritmética. Bien, entonces aquí tenemos un gráfico de referencia nada más. A veces nosotros en las líneas horizontales establecemos, por ejemplo, un nivel promedio, ¿no? Y sobre el nivel promedio tenemos de repente valores que superan el promedio y valores que no lo superan. Es una forma de entender la dispersión, pero presentada gráficamente. Es un ejemplo de gráfica nada más, ¿correcto? Aquí se establece, por ejemplo, el precio del pollo, ¿no? Acá dice en nuevos soles por kilogramo, ¿no? Pero aquí lo están presentando por mes, si te das cuenta, ¿no? Y con sus respectivos valores, ¿no? En el eje horizontal y vertical, respectivamente, tenemos ya los valores de los ejes, ¿no? Bien, entonces, resumiendo esta parte que les he mencionado, ¿no? La importancia de la medida de dispersión, en este caso, ¿no?, es porque proporcionan más información que permite juzgar la confiabilidad de las medidas de tendencia central. Es lo que les explicaba, ¿no? Si entre todos ustedes, que son, por ejemplo, 40 alumnos, ¿no?, en la práctica calificada 3, por ejemplo, todos sacaron 20, ¿correcto? Todos sacaron 20. ¿Cuál sería la medida que los representa todas las notas? 20, ¿verdad? Y sería exacto, o sea, el decir el promedio de los alumnos es 20, inclusive es representativo de manera absoluta, porque absolutamente los 40 alumnos tuvieron 20. Un caso particular, por ejemplo. Pero ¿qué pasa de repente si es distinto? Si entre los 40 alumnos el promedio de notas es 11, ¿correcto? Es 11. Entonces, si yo solamente sé que son 40 alumnos, ¿correcto? Ya. Una sección de 40 alumnos, ¿correcto? Y entendiendo que ustedes son una sección de toda una población de más secciones, una muestra, el promedio de la muestra de una evaluación, por ejemplo, ¿no?, es 11, ¿correcto? Yo podría establecer que en la evaluación de la práctica 3, por ejemplo, ¿no?, hay un buen rendimiento académico, bajo, regular. ¿Cómo tú lo podrías analizar? ¿Podría yo establecer eso? Podría decirlo así. Podría decir, por ejemplo, que el rendimiento académico de los alumnos de esa sección en la práctica 3 es bajo, muy bajo. ¿Qué podría afirmar? ¿Qué se puede decir? ¿O la información es insuficiente? ¿Qué pasa? Mira, 11 es una nota desaprobatoria, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo asumo de que como el promedio es 11, todos los alumnos, ¿no?, digamos, tienen bajo rendimiento? Todos. ¿Será cierto eso?
No necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente. Si los 40 alumnos tienen 11, bueno, ahí sí podría concluir que todos los alumnos tienen un bajo rendimiento en esa práctica. Todos. Porque sé que todos tienen 11. Pero aquí no lo sé. Porque puede ser alumnos que tengan de repente 0,5, ¿correcto? Y hayan de repente unos 3 alumnos que sacaron 20, mira. 20, ¿eh? Pero como yo solamente me fijo en el promedio, entonces no puedo, ¿te das cuenta? Generalizar para todos. Entonces, las medidas de dispersión nos ayudan a conocer en este caso en qué medida, ¿correcto? Este 11 es representativo del conjunto de datos. ¿Te das cuenta? O sea, ya lo voy a analizar con un valor. Antes yo te lo analizo de manera de repente más cualitativa, ¿no? Es bajo, regular, ¿no? Pero con la medida de dispersión tú vas a poder saber en qué medida las notas de los alumnos sí se parecen más al promedio o no. Y de esa manera podrás conocer mejor el conjunto de datos. Esa es la idea del tema de hoy. Básicamente es eso, ¿no? Si yo solamente me fijo en el promedio, es posible que hayan alumnos que tengan buena nota y que no estén dentro de todos los alumnos que tienen bajo rendimiento. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué aparece 11? Porque hay alumnos que tuvieron de repente 0,2, 0,3 y ese 20 fue bajando. ¿Te das cuenta? Nada más. Es como que tuvieras dos alumnos, mira. Un alumno sacó de repente 0,2 y el otro sacó 20. ¿Cuál es el promedio? Es 11. ¿Correcto? Voy a ponerlo con otro color aquí. Aquí el promedio es 11, mira. De esa pequeña muestra de notas. ¿Te das cuenta? Un alumno sí necesita reforzamiento académico. Tutorías, talleres, ¿no? Practicar más ejercicios. Pero el otro no. Si yo solamente con el promedio elaboro una conclusión, ya, no, los dos alumnos necesitan reforzamiento. Estoy obteniendo una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque solamente me fijo en el promedio y no analizo la dispersión o la variabilidad. ¿Correcto? Aquí tú crees que la dispersión es alta o baja. ¿Qué piensas tú? ¿Es alta o baja?